Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y con toda la actitud para iniciar nuestra clase de ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo. El tema se llama la época colonial. Época colonial. De este tema vamos a tratar varios puntos, pero hoy vamos a hablar solo de dos. Vamos a hablar de la definición y vamos a hablar de dónde vivía. Para el día de mañana vamos a hablar de las clases sociales y de las costumbres, ¿ok? Bien, ¿y qué entienden ustedes por eso de época colonial? A ver, ¿qué se les viene a la mente con eso de época colonial? Piensen. Ok, la época colonial es un periodo en el que los españoles administraron el territorio americano y organizaron la economía apoyados en el trabajo de los indígenas y de los esclavos africanos. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de esta época colonial, así que estén muy pendientes y detállenlas muy bien, ¿ok? Sí se dieron cuenta de cómo era todo en la época colonial a cómo es todo ahora en la actualidad, en lo que estamos viviendo ahora. Seguimos. Esta expresión de época colonial se conforma de las palabras época, que significa periodo, y de la palabra colonia, que significa territorio gobernado por personas de otro lugar. Bien, ahora que ya nos quedó clara la definición de época colonial, continuamos con otro punto que es dónde vivían en esa época. Ahora vamos a tratar el punto de dónde vivían en la época colonial. En la época colonial, las casas eran muy bajas. Las casas eran parecidas entre sí. La una se parecía con la otra. Sus paredes eran muy gruesas. Tenían ventanas con rejas de hierro y las infaltables macetas de flores. Se podían dar cuenta en las imágenes que vieron anteriormente que habían casas donde se encontraba pues la ventana con su reja y allí una maceta con flores. Muy pocas casas tenían primer piso. Estas casas se encontraban alrededor de la Plaza Mayor. Este tipo de casas pertenecían a familias muy adineradas, es decir, familias que tenían mucho dinero y que eran muy pudientes. Las calles eran de tierra y las veredas eran empedradas. Estas casas tenían muchas habitaciones, ya que eran casas muy grandes. Solo las calles principales estaban alumbradas con faroles. Solo las familias más pudientes, es decir, esas familias adineradas que tenían muchísimo dinero, eran las que tenían gran cantidad de muebles. Ahora, como yo sé que están muy emocionados con el tema y les está gustando, los invito a ver un video educativo acerca de cómo vivían estas personas en esa época colonial. Deben estar muy pendientes, ¿ok? Hola chicos, como verán, estoy en la calle.
Resulta que en la época colonial, allá por el 1800, las casas eran todas casi iguales. Sus paredes eran gruesas, pintadas con cal, tenían tejas rojas y ventanas con rejas de hierro. Habían pocas casas con 2 pisos, ya que esas casas eran costosas y solo la construían los que tenían mayor cantidad de dinero. Las casas solían tener muchas habitaciones y sus ventanas daban a un patio que se encontraba en medio de la gran casa. En ese patio se solían sentar a conversar, tomar mate y comer ricos pastelitos. Como habrán visto, hasta las calles eran diferentes. Tenían empedrados y algunas eran de tierra. Esto hacía que si llovía no se podía andar mucho en la calle. Amiguitos, como verán, incluso en la época colonial existían diferentes viviendas y formas de vivir. Ahora nos despedimos. Seguiré caminando por estas calles con historia. ¡Chao, chao! Bueno, en este caso vamos a hacer un recorrido a través de fotos por esta casa que está ubicada en Merlo, donde nosotros vivimos. Es una de las casas más antiguas que existen, que quedan todavía. Ustedes pueden ver cómo son las ventanas, cómo es la puerta, ¿sí? Se usaba ese tamaño de aberturas para aprovechar la luz del sol, porque no existía la electricidad en ese tiempo, no había foquitos como usamos nosotros, ¿sí? No tenían cables eléctricos, sino que utilizaban la luz del sol. La gente a la mañana abría la ventana y se iluminaba con esa luz que le daba el sol. Acá vemos cómo son los pasillos, ¿ven? Pueden ver los vidrios de las ventanas a través de los cuales entraba luz. Pueden ver los faroles. Los faroles serían lo que usamos nosotros ahora como focos. Ellos los usaban con velas. Las personas muy adineradas podían tener ese tipo de cosas. Acá ven los pasillos de la casa, el patio. En esta foto podemos ver varias cosas. Podemos ver el horno de barro, que es donde cocinaban las familias. El horno estaba ubicado afuera en el patio de la casa, no estaba adentro. Vemos también un farol, que es con lo que recién les mencionaba que se iluminaba a la gente, ¿sí? ¿Ven la leña que usaban para el horno? Acá podemos ver el aljibe, que es de donde se extraía agua para lavarse las manos, para lavarse la cara. Ven los pisos, las paredes de la casa. Este es el aljibe que les mostraba recién, que a través de esto sacaban agua de un pozo para poder utilizar diariamente. Esta es la cocina de la casa, que está en otra habitación. Si ustedes ven abajo hay leña, que es donde se realizaba el fuego para poder cocinar, ¿sí? Acá ven más fotos de los pasillos largos y grandes. Se le daba mucha importancia al patio de las casas porque era un lugar donde se pasaba mucho tiempo, donde se conversaba, donde se juntaban a tomar mate, ¿sí? Y era el lugar donde más luz había en ese momento. Acá vemos otro aljibe. Todo esto permanece intacto y se puede visitar en Merlo, en la Casa de la Cultura. Ya cuando podamos salir vamos a poder acercarnos a visitar este lugar. Ven estas las plantas que hay en el lugar, tenían un patio muy cuidado. Es un lugar muy importante, es uno de los pocos que queda. Espero que les haya servido, que les haya gustado recorrer conmigo esta casa. Ya muy pronto vamos a poder acercarnos en persona, a poder ver con nuestros propios ojos y acercarnos a cada cosa, a cada lugar. ¿Se dieron cuenta de cómo vivían esas personas en esa época colonial? ¿Cómo eran las casas? Es más, les voy a decir algo. Aquí en la ciudad, en el centro, por la plaza, todavía hay casas con esas características. En esas casas llegan los turistas. ¿Quiénes son los turistas? Las personas que vienen desde diferentes partes del mundo. Y a ellos a veces les gusta hospedarse en esas casas antiguas. Otros también pues llegan, las miran y todo eso. Existen muchas diferencias entre la época colonial y la actualidad. Una de esas es que en la época colonial tenían esclavitud, tenían mandatos.
leyes, entre otras cosas. Actualmente ya son los presidentes, los alcaldes, ya hay derechos y no hay esclavitud. Otra de las diferencias es la vestimenta, el modo de vestir de la época colonial y el modo de vestir de la actualidad. Anteriormente, en esa época, las mujeres vestían con vestidos muy largos hasta los pies. Algunas se ponían unos velos en la cabeza. En la actualidad nos vestimos muy destapadas, usamos vestidos cortos y utilizamos muchas prendas que en la época colonial ni siquiera existían. Espero que les haya gustado mucho el tema de la época colonial y que lo hayan pues comparado mucho con la actualidad. Ahora les voy a explicar la guía de trabajo del día de hoy. Van a transcribir los conceptos al cuaderno como actividad evaluativa, es decir, como actividad de la clase, durante la clase. Y como actividad complementaria, es decir, como actividad para la casa, van a recortar una imagen representativa de la época colonial, ¿ok? A esta actividad le van a tomar una fotico y se la van a anexar a la plataforma. Recuerden que a partir de hoy estamos trabajando todo por la plataforma. Ya no se va a enviar nada al WhatsApp. Vamos a trabajar en la plataforma, ¿ok? Ahora sí, mis amores, espero que les vaya súper bien en la actividad. Les mando un beso y un abrazo enorme. Bye. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a iniciar nuestra clase de Ciencias Sociales en el día de hoy, viernes, con 2 puntos más del tema de la época colonial. Hoy vamos a hablar de las clases sociales de esa época y vamos a hablar de las costumbres que tenían en esa época colonial. Así que todos muy pendientes y muy atentos, ¿ok? Vamos a iniciar con el tema de las clases sociales. Las clases sociales en la época colonial estaban muy divididas. Lamentablemente no se respetaban los derechos de las clases bajas, es decir, de las personas que no tenían dinero, que eran de escasos recursos. Los negros, que eran traídos como esclavos desde África y luego aquí eran vendidos en el mercado para realizar diferentes tareas. En ese tiempo, en el periódico, así como en los periódicos que ustedes ven aquí, el Q, el Teso, aparecían noticias que decían vendo esclavo negro para realizar diferentes tareas u oficios. Estos esclavos eran los que menos tenían derecho. Sus tareas eran desde trabajo en el campo hasta hacer oficios en casa. Eran muy maltratados, no gozaban de libertad. Los esclavos negros andaban muy mal vestidos y andaban siempre descalzos. Otra clase social son los indios. Estos los utilizaban para trabajar en las minas de oro y de plata, cultivar tierras, criar ganado. Estos tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos como los negros. A estos se les pagaba por su trabajo, poquito, pero se les pagaba. En cambio a los negros no les pagaban absolutamente nada por lo que hacían. Otra clase social eran los españoles americanos. Estos llegaron a ser grandes comerciantes, vivían en casas muy amplias, comodísimas, aunque también habían españoles que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos.
Los españoles ocupaban los mejores puestos. Algunos se dedicaban a la política y otros eran comerciantes. Eran la clase alta y gozaban de todos los derechos, podían estudiar libremente. De allí, entonces, nos podemos dar cuenta que las clases sociales estaban divididas en tres, que era la clase baja, que eran los esclavos, que eran los negros, los que no les pagaban por trabajar, los que vendían para hacer trabajos u oficios, los indios, que eran los que no gozaban de derechos, pero tampoco eran esclavos. A estos se les pagaba por su trabajo. Podíamos llamarlo la clase media. Y la clase social alta, que eran los españoles americanos, que gozaban de todos los derechos, podían estudiar libremente, vivían en casas amplias, muy cómodas, ocupaban los mejores puestos, se metían a la política, otros eran comerciantes. Entonces, en sí, las clases sociales en la época colonial se dividían en tres grupos, que eran los españoles, blancos o españoles, los indígenas y los negros. Y por último, vamos a hablar de las costumbres en la época colonial. Este tema lo quiero iniciar primero con un video educativo, para que ustedes vean cuáles son algunas de esas costumbres. Apenas finalice el video, entonces vuelvo yo a explicarles bien el temita, ¿ok? Si se dieron cuenta de todas esas costumbres que tenían en la época colonial. Bien, algunas costumbres eran, las personas de las clases altas organizaban reuniones en sus casas, como eran casas muy amplias y acogedoras, pues realizaban sus reuniones allí, escuchaban música, conversaban. La música era demasiado suave, no pues como ahora que estamos acostumbrados a escuchar la música muy fuerte. Las mujeres vestían con vestidos largos hasta los pies, usaban abaniquillos, ustedes conocen esos abaniquillos que son de mano, usaban abaniquillos y usaban una sombrilla. Ellas andaban con su abaniquillo y su sombrilla para todos lados. Los hombres usaban pantalones muy angostos y camisas voladas. Otra de las costumbres era reunirse en las tardes en el patio a tomar té. Bien, mis niños, ahora les voy a explicar lo que van a hacer en la guía de trabajo del día de hoy. Van a transcribir el concepto que se encuentra en la guía. Y como actividad complementaria van a realizar una mini exposición del tema de la época colonial. Deben grabar un video corto y subirlo a la plataforma Santillana, ¿ok? Este video tiene un plazo hasta el viernes 24 para ser entregado. Espero que les vaya súper bien en las actividades, que tengan un feliz resto de día. Los quiero mucho. Bye.